Rusia dio inicio a una operación militar sobre Ucrania en un desafío a los llamados mundiales a evitar una guerra. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el anuncio el jueves, poco antes de las 6 horas locales, en un mensaje televisado en el que aseguró que no se trata de una operación de ocupación, sino de desmilitarización de Ucrania. Quien quiera que intente interferir con nosotros, y más aún crear amenazas para nuestro país, nuestra gente, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. El mensaje de Putin llegó horas después de que el Kremlin asegurara haber recibido una petición de ayuda de los separatistas prorrusos para contrarrestar al ejército ucraniano. Poco después, sirenas de aviso de bombardeo se activaron por la mañana en diversas zonas del país, incluyendo la capital Kiev. El gobierno ucraniano denunció que Rusia había lanzado una invasión a gran escala y confirmó que varias ciudades pacíficas estaban bajo ataque. A su vez, aseguró que el ejército haría lo posible para proteger al país. Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y contra nuestros guardias fronterizos y destacamentos fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Hace un minuto tuve una conversación telefónica con el presidente Biden. Estados Unidos ya comenzó a prepararse para el apoyo internacional. Necesitamos que estén tranquilos hoy. Si es posible, quédense en casa. Líderes de la OTAN y la Unión Europea condenaron los sucesos e hicieron llamados a la paz a los que se sumó la ONU. También aseguraron que harán rendir cuentas al Kremlin por la agresión que consideraron injustificada. Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. Así lo informó el jueves un consejero del presidente de Ucrania, quien también dio cuenta de muertes de civiles. A su vez, el ejército ucraniano aseguró haber matado a medio centenar de ocupantes rusos en el este del país. El mandatario Volodymyr Zelensky anunció el jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú, que se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara Crimea en 2014. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Rusia estrecha sus cercos sobre Kiev. Las fuerzas militares de Moscú avanzaban rápidamente el viernes, un día después del comienzo de una ofensiva que, según las cifras oficiales ucranianas, ha dejado más de un centenar de muertos y unos 100.000 desplazados. El presidente ruso Vladimir Putin llamó el viernes al ejército ucraniano a derrocar al mandatario Volodymyr Zelensky. Una vez más hago un llamamiento a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejen que los neonazis y los banderovtsi utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder con sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano. Zelensky, que reconoció sentirse solo ante la falta de firmeza de la comunidad internacional, pidió a sus habitantes que tomen las armas. Si tienes experiencia de combate en Europa y no quieres mirar la indecisión de los políticos, puedes venir a nuestro país y unirte a nosotros para defender a Europa, donde es muy necesario ahora. Aunque han tenido que hacer frente a resistencia en algunas zonas, las fuerzas ucranianas admiten que las tropas rusas encuentran la manera de seguir acercándose a la capital, donde viven 3 millones de habitantes, pero que estaba desierta el viernes. Desde Moscú, donde se reunió con separatistas prorrusos, el jefe diplomático del Kremlin, Sergei Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a negociar si Ucrania depone las armas. Además, reiteró que el objetivo de la invasión era liberar a los ucranianos de la opresión, lo que da a entender que desean derrocar al actual gobierno. En una conversación con Putin, el presidente chino Xi Jinping le pidió que negocie con Ucrania. El Papa Francisco también intervino y se reunió con el embajador ruso en el Vaticano para manifestarle su preocupación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó el viernes que su país se ha quedado solo para defenderse ante la invasión rusa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación.
Хто готовий воювати разом? ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. Чесно, не бачу таких. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Вступу до НАТО. Todos tienen miedo. La presidencia ucraniana informó que una delegación del país se reunirá con representantes rusos en la frontera con Bielorrusia, en la región del río Pripyat, cerca de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl. Diré francamente, como siempre, no creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten, para que ningún ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando había una pequeña posibilidad. Ante los envíos de ayuda y armamento para Ucrania y las sanciones decretadas contra Rusia por varios países occidentales, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión nucleares del ejército en alerta. Los señores oficiales que dirigen los países de la OTAN también permiten declaraciones agresivas contra nuestro país. Estados Unidos acusó a Putin de entrar en una escalada inaceptable, y la OTAN tachó de irresponsable a Rusia y de manejar una retórica peligrosa. Por su parte, la ONU afirmó que la idea de una guerra nuclear es inconcebible. Habrá una segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Así lo acordaron ambas delegaciones el lunes en la primera reunión cara a cara desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Tras el encuentro desarrollado en la región bielorrusa de Gomel, los representantes volvieron a sus capitales para consultas. Según uno de los negociadores ucranianos, las partes establecieron una serie de prioridades y cuestiones que requieren algunas decisiones. Del lado ruso indicaron que la nueva reunión tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Como condiciones preliminares a una resolución del conflicto, Ucrania exige un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización y desnazificación de Ucrania durante una conversación con su homólogo francés Emmanuel Macron. Bombardeos en el centro de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. El gobernador regional informó el martes que los proyectiles lanzados por el ejército ruso impactaban la sede del gobierno local y acusó que se estaban usando armas pesadas contra la población civil. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que la defensa de la capital es la prioridad y calificó de crimen de guerra a los bombardeos en Kharkov. El bombardeo en la plaza central es de un terror descarado e inconfesable. Nadie lo perdonará ni lo olvidará. Este ataque contra Kharkov es un crimen de guerra, un terrorismo de Estado de la Federación Rusa. Después de esto, Rusia es obviamente un Estado terrorista y debe serlo oficialmente. La Agencia de la ONU para los Refugiados estimó el martes que el conflicto en Ucrania ha dejado a 1 millón de personas desplazadas dentro de las fronteras, además de los cientos de miles de personas que huyeron hacia países vecinos. Así quedaron los locales de la policía de Kharkov, el departamento de economía de la universidad y otros edificios públicos. Según un asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, en la segunda ciudad del país prácticamente no quedan áreas donde no hayan impactado proyectiles de artillería. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de querer borrar a su país y a su historia, e instó a todos los países del mundo a no permanecer neutrales ante el conflicto. Medios ucranianos informaron sobre nuevas explosiones por la noche en la capital y en Vila Tserkva, unos 80 kilómetros al sur. Además, el servicio de urgencias comunicó que hubo bombardeos sobre zonas residenciales en Zhytomyr, al oeste de Kiev. El Banco Mundial suspenderá programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia. La institución hizo el anuncio de su decisión el miércoles, la cual tendrá efecto inmediato como respuesta a la invasión sobre Ucrania. En Bielorrusia, el Banco Mundial estaba involucrado en 11 proyectos por unos 1.150 millones de dólares. En tanto, en Rusia mantenía 4 proyectos que sumaban 370 millones de dólares según su sitio web. La institución subrayó que no había aprobado ningún nuevo préstamo o inversión en Rusia desde 2014, cuando ocurrió la anexión rusa de Crimea.
Por otro lado, el Banco Mundial anunció que preparaba ayuda de emergencia de $3.000 millones en favor de Ucrania, de los cuales 350 millones podrían desbloquearse esta semana. El presidente ruso Vladimir Putin lanzó una ofensiva en Ucrania la semana pasada que generó indignación en Occidente, seguida de sanciones económicas que se multiplicaron desde Europa y Norteamérica. En el inicio de la segunda semana de invasión, Rusia intensificó sus bombardeos, que provocaron numerosas víctimas civiles y daños materiales. Por su parte, Zelensky pidió a los países occidentales que cierren el cielo ucraniano a las naves rusas o les entreguen aviones a ellos, y advirtió que Moscú podía atacar después a los países bálticos y al resto de Europa. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Sobrevivimos a una noche que podría haber detenido la historia de Ucrania y de Europa. Las tropas rusas atacaron la central Zaporilla, la más grande de Europa. Ella sola podría ser como 6 Chernóbils. Las fuerzas rusas sabían a qué le disparaban, apuntaban directamente a la central. Esto es terror de un nivel sin precedentes. Treguas locales en Ucrania para permitir la evacuación de civiles. Rusia anunció el lunes la implementación de corredores humanitarios en varias ciudades ucranianas para que las personas puedan huir del conflicto. Rusia y Ucrania alcanzaron el acuerdo en una nueva ronda de negociaciones, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debatía sobre el deterioro de la situación humanitaria. Була домовленість про гуманітарні коридори. Había un acuerdo sobre corredores humanitarios. ¿Funcionó? Los tanques rusos funcionaron en su lugar, los lanzadores de misiles rusos, las minas rusas. Incluso minaron el camino que se acordó para el transporte de comida, medicina, gente, para niños. Для людей, для дітей. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, la situación humanitaria se agrava día tras día, mientras los víveres comienzan a escasear. Más de 1.700.000 personas han salido de Ucrania según la ONU, y muchas más se encuentran como desplazadas internas o atrapadas en ciudades bombardeadas. Más de 1 millón de refugiados han llegado a Polonia desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Voluntarios, autoridades, organizaciones humanitarias, profesionales y empresas, además de la numerosa población ucraniana radicada en ese país, les brindan lo esencial, un lugar donde descansar en sus casas. Y también calor humano a los niños y mujeres traumatizadas que debieron dejar en Ucrania a sus padres y maridos movilizados para defender su país. El gobierno polaco anticipa que el flujo de refugiados continuará. El jefe de gabinete del primer ministro comentó el domingo que el principal desafío hoy en día es preparar la infraestructura para recibir una nueva ola de refugiados sin saber cuál será su tamaño. Las tropas rusas llegaban el miércoles a proximidades de Kiev. Los soldados rusos avanzan desde hace varios días desde el norte y noreste de la capital de Ucrania y estaban cerca ya de Brovary, ubicado a 30 kilómetros de Kiev. En Mariupol, un puerto estratégico del sureste de Ucrania, al menos 17 adultos resultaron heridos en el bombardeo ruso a un hospital pediátrico. Además, los bombardeos continuaron en Severodonetsk, al este de Ucrania, donde 10 personas murieron según un responsable regional y 9 perecieron en Jitomir, al oeste de Kiev. Страждальний Маріуполь. Decenas de miles de personas han muerto en el asediado puerto ucraniano de Mariupol. Eso aseguró el lunes el presidente de Ucrania en una declaración ante el Parlamento de Corea del Sur. El mandatario hizo un pedido de asistencia militar, desde aviones a tanques, para salvar las vidas de personas de a pie. Маріуполь зруйнований. Mariupol está destruida, hay decenas de miles de muertos. Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva. Quieren hacer de Mariupol un ejemplo. Mariupol es un blanco clave en la guerra de Putin, por servir de puente entre las fuerzas rusas en Crimea y los territorios controlados por Rusia en el norte y el este. Ucrania está bajo ataques constantes, aunque sin grandes victorias para las tropas de Rusia, lo que lleva a algunos a temer un recrudecimiento de la ofensiva. El presidente Volodymyr Zelensky invitó el martes al Papa Francisco a mediar entre ambos bandos. Y en un mensaje ante los parlamentarios italianos,
Les pidió además sanciones más contundentes contra los oligarcas rusos que pasan sus vacaciones en Italia, al tiempo que advirtió sobre la escasez de alimentos y la crisis migratoria que puede desatar la guerra. Según un nuevo recuento de la ONU, más de 3.500.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión. Según UNICEF, más de 1,5 millones son niños. Hasta ahora las negociaciones entre Moscú y la antigua República Soviética han dejado pocos avances. Rusia exigirá que le paguen en rublos el gas que suministra Europa, así que he decidido implementar un conjunto de medidas de pagos por transferencias en muy poco tiempo. Empezaremos transfiriendo los pagos de nuestros suministros de gas natural a los llamados países hostiles a rublos rusos. Esto significa abandonar el uso de todas las monedas comprometidas en estos pagos. Putin pidió al Banco Central y al gobierno que pongan en marcha en el plazo de una semana el nuevo sistema, que debe ser claro, transparente e implica la adquisición de rublos en el mercado de divisas ruso. El anuncio tuvo un efecto inmediato en la moneda rusa, que se fortaleció frente al euro y el dólar tras haberse desplomado desde el 24 de febrero, cuando las fuerzas rusas entraron en Ucrania. Putin también insinuó que otras exportaciones rusas se verán afectadas. Las fuerzas rusas han reducido su presencia en las regiones de Kiev y Chernígov tras haber fracasado en su tentativa de rodear la capital, tal como lo habían anunciado hace unos días. Ahora parecen concentrar sus esfuerzos en el este y en el sur, 5 semanas después del inicio de la invasión. Estamos reforzando nuestras defensas en dirección este y en Donbass. Somos conscientes de que el enemigo tiene reservas para aumentar la presión en el este. ¿Cuál es el propósito de las tropas rusas? Quieren capturar tanto Donbass como el sur de Ucrania. ¿Cuál es nuestro propósito? Protegernos a nosotros mismos, nuestra libertad, nuestra tierra y nuestra gente. Hacer todo lo posible por la protección. Según la ONU, más de 4 millones de personas han huido de Ucrania desde la invasión y en total hay más de 10 millones de desplazados. Récord en los precios de alimentos por la guerra en Ucrania. La Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, una agencia de la ONU, advirtió el viernes que el conflicto afecta seriamente al comercio de materias primas agrícolas, como el trigo, el girasol o el maíz, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de estos productos. La FAO indicó además que como consecuencia del conflicto podría empeorarse la hambruna en el Sahel y en África Occidental, una región muy dependiente de las importaciones de cereales rusos y ucranianos. La institución advirtió que si no se toman las medidas adecuadas, más de 38 millones de personas podrían verse afectadas en junio por una crisis alimentaria. El barco Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió. Así lo confirmó el jueves el Ministerio Ruso de Defensa, que reportó que el navío perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por un incendio que inició tras la explosión de municiones. Sin embargo, autoridades ucranianas afirmaron que el Moskva fue alcanzado por sus misiles Neptune, lo que provocó importantes daños en la embarcación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el lunes el inicio de la ofensiva rusa contra el este de Ucrania. Ahora podemos confirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, que han estado preparando durante mucho tiempo. Una gran parte del ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva. No importa cuántos soldados rusos traigan aquí. Lucharemos, nos defenderemos, lo haremos a diario, no renunciaremos a nada ucraniano y no necesitamos lo que no es nuestro. Por otro lado, Zelensky entregó al embajador de la Unión Europea en Ucrania 2 expedientes con la demanda de adhesión y espera que su país obtenga en unas semanas el estatuto de candidato. Los combates continuaron en Mariupol, la ciudad en el mar de Azov, donde los últimos combatientes están atrincherados en el complejo metalúrgico de Azovstal, desoyendo el ultimátum de Rusia para que cesen el fuego y evacúen el lugar.
La ciudad es clave para Moscú y el último obstáculo para garantizar su control en la franja marítima que va desde los territorios separatistas prorrusos del Donbass hasta la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. En la segunda ciudad del país, Kharkov, volvieron a registrarse bombardeos el lunes por la mañana. Además, el Ministerio de Defensa ruso había indicado que 16 objetivos militares de Ucrania habían sido atacados, que destruyeron con misiles de alta precisión un importante centro logístico e importantes lotes de armamento extranjero, entregados a Ucrania en los últimos 6 días por Estados Unidos y países europeos, que según se almacenaban ahí, cerca de Leópolis en el oeste del país. De su lado, el gobierno regional de Leópolis indicó que se registraron 4 ataques con misiles de crucero, disparados desde el mar de Caspio, 3 sobre infraestructuras militares y 1 en un garaje de neumáticos. Mariupol ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa casi desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero. Las autoridades locales temen la muerte de más de 20.000 personas en la localidad debido a los bombardeos, pero también por la falta de agua, comida y electricidad. El ministro de Defensa ruso estimó el jueves que hubo más de 4.000 fallecidos durante la toma de la ciudad y señaló que unos 2.000 militares ucranianos estaban bloqueados en Azovstal. Durante el asedio, las evacuaciones de civiles fueron raras y a menudo peligrosas. Aún así, el jueves, el gobierno ucraniano indicó que 4 autobuses con civiles pudieron dejar la ciudad. El gigante energético ruso Gazprom anunció el miércoles la suspensión del envío de gas a Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN y de la Unión Europea, luego de que no recibiera el pago en rublos por parte de esos países. Tanto Bulgaria como Polonia, muy dependientes del gas ruso, afirmaron sin embargo que los suministros de energía se mantenían gracias a otras fuentes. En Bruselas, la Comisión Europea aseguró que ambos estaban siendo abastecidos por otros países del bloque. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia de la Unión Europea del gas ruso, que representa el 45% de sus importaciones totales. Por ahora, el bloque solo ha impuesto un embargo sobre el carbón ruso, pero no sobre el gas y el petróleo. En cambio, la Comisión propone suspender por 1 año los aranceles a las importaciones desde Ucrania, como un gesto adicional de apoyo a Kiev. Kiev fue blanco el jueves de bombardeos rusos durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Según el alcalde de la capital ucraniana, los bombardeos dejaron al menos 3 heridos. Guterres y su comitiva se sintieron conmocionados por la proximidad de los bombardeos rusos, aunque todos están a salvo, dijo un portavoz de la ONU. El secretario general de la organización llegó el jueves a Ucrania para reunirse con su presidente, donde tiene previsto visitar Bucha e Irpin en las afueras de Kiev. Ya en Zaporilla, los evacuados de Azovstal cuentan el calvario vivido. Sobrevivieron en túneles ocultos bajo la gran planta siderúrgica de Mariupol, entre las tropas ucranianas que todavía resistían al asedio ruso, teniendo que retirar cristales rotos de su comida y esperando a que alguien los evacuara de allí. Finalmente, a bordo de una caravana de autobuses urbanos blancos, llegaron a la ciudad ucraniana de Zaporilla, a un centro de acogida improvisado, donde les esperaban entre lágrimas sus seres queridos, así como decenas de periodistas. Un grupo de unos 100 civiles atrapados en sus refugios bajo el acería lograron salir de allí gracias a un acuerdo con las fuerzas rusas que tardó días en hacerse realidad. La suerte de los civiles, pero también de las tropas ucranianas que aún permanecen allí, han sido objeto de repetidas negociaciones a nivel internacional. Mariupol es una de las ciudades de Ucrania más castigada por las tropas de Moscú y Azovstal se convirtió en el solitario lugar donde las tropas de Kiev consiguieron resistir a las fuerzas rusas. Rusia promete un alto al fuego para evacuar civiles de la ciudad ucraniana de Mariupol.
Según indicó el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas rusas abrirán los días 5, 6 y 7 de mayo, desde las 8 hasta las 18 horas de Moscú, un corredor humanitario desde el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal para evacuar a los civiles. La decisión se anunció el miércoles por la noche, después de una jornada de intensos bombardeos rusos en varias regiones de Ucrania. En el sureste hubo violentos combates en la acería de Azovstal, donde se atrincheraron los últimos defensores de Mariupol, según informó el alcalde de la ciudad, Vadim Boychenko. Rusia negó esos bombardeos y aseguró que sus fuerzas solo intervienen para cortar rápidamente los intentos de los combatientes ucranianos de llegar a posiciones de tiro. Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en el este de Ucrania y dispararon misiles contra objetivos en todo el país, incluso Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, y en la región montañosa de Transcarpacia, cerca de Hungría, que hasta ahora no se había visto afectada por la guerra. El ejército ruso atacó el sábado distintas zonas como la ciudad de Odessa en el sur y en la región de Donetsk en el este. Asimismo, reanudó las hostilidades en la acería Azovstal de Mariupol, tras la evacuación de las mujeres, niños y ancianos que permanecían allí atrincherados. Se estima que unos 200 civiles estuvieron en el laberinto de túneles y búnkeres que hay debajo del gran complejo metalúrgico, junto a un grupo de militares ucranianos, los últimos que resisten en la ciudad frente a las fuerzas rusas. Estoy agradecido con los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas por ayudarnos a llevar a cabo la primera fase de la misión de evacuación de Azovstal. Más de 300 personas se salvaron, mujeres y niños. Virtualmente evacuamos civiles de Azovstal. Rusia anunció el sábado que usó armas hipersónicas en la ofensiva contra Ucrania para destruir un depósito subterráneo de armas en el oeste ucraniano. Además, Rusia informó de la destrucción de centros de radio e inteligencia ucranianos en las afueras de Odessa. Ucrania admitió que había perdido temporalmente el acceso al mar de Azov, aunque de hecho Rusia controla toda la costa desde principios de marzo y mantiene el cerco a la estratégica ciudad portuaria de Mariupol. Las autoridades ucranianas acusaron a la Fuerza Aérea Rusa de bombardear deliberadamente el teatro de Mariupol el miércoles, lo que Rusia ha negado. En un refugio antiaéreo bajo este edificio se encontraban más de 1.000 personas y de los escombros se han rescatado más de 130 según Ucrania. El gobierno ucraniano contaba hasta el 12 de marzo unos 1.300 de sus militares muertos y casi 500 del lado ruso, según anunció Moscú el 2 de marzo. Según un recuento del 18 de marzo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 816 civiles han muerto en el país y más de 1.300 han resultado heridos, aunque el organismo cree que el balance real es mucho más alto. 60 muertos en el ataque ruso a una escuela en Ucrania que albergaba civiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el domingo el saldo tras el bombardeo en el poblado oriental de Bilogorivka, una de las cifras más altas de fallecidos en un solo día desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Justo ayer, en el poblado de Bilogorivka, en la región de Lugansk, una bomba rusa mató a 60 personas, civiles. Se escondían de los bombardeos en el edificio de una escuela que fue impactada por un ataque aéreo ruso. Hacer esto es precisamente imitar la maldad que los nazis trajeron a Europa. En Mariupol, tras múltiples intentos, fueron evacuados los civiles de la acería Azovstal. Las operaciones, auspiciadas por la ONU y la Cruz Roja, permitieron sacar a cerca de 500 personas en una semana. Se confirma un giro histórico. Suecia anunció el lunes que solicitará su adhesión a la OTAN siguiendo los pasos de Finlandia y espera lograr su ingreso en un plazo máximo de un año. Estos países nórdicos cierran así 2 siglos sin alineamiento militar. Desde la invasión rusa de Ucrania, Finlandia tomó la iniciativa y Suecia fue detrás, argumentando que se encontraría en una posición muy vulnerable si se convirtiese en el único país no miembro de la OTAN en la zona del Mar Báltico, con la excepción de Rusia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin denunció el lunes que la OTAN se ha convertido en un instrumento de política exterior de un país en referencia a Estados Unidos. Finlandia, Suecia, me gustaría informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados.
Una expansión a estos países no supone una amenaza directa para nosotros, para Rusia, pero la expansión de la infraestructura militar a estos territorios provocará ciertamente nuestra respuesta. Primer juicio en Kiev por presuntos crímenes de guerra desde el inicio de la invasión a Ucrania por las tropas de Moscú. El miércoles, un soldado ruso se declaró culpable de haber matado a un civil ucraniano ante el tribunal del distrito de Solomiansky. Tras la lectura del acta de acusación, Vadim Shishimarin fue interrogado sobre si reconocía las acusaciones, a lo que respondió que sí. El militar de 21 años fue acusado de haber disparado con una Kalashnikov a un civil de 62 años el 28 de febrero en el noreste de Ucrania y se expone a ser condenado a cadena perpetua por crimen de guerra y asesinato con premeditación. Rusia anunció el martes la rendición de 265 soldados ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, último reducto de resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol. Desde abril, Moscú afirmaba que tenía bajo su control esa estratégica ciudad portuaria, tras un asedio de varias semanas. Pero cientos de soldados ucranianos seguían atrincherados en los túneles de la acería, cercada por las tropas rusas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano indicó que se haría un intercambio de esos soldados lo antes posible, confirmando indirectamente que esos hombres estaban en manos rusas. El ejército ucraniano ha resistido más de lo esperado inicialmente ante las fuerzas rusas, con la ayuda de armas y dinero de sus aliados occidentales. Tras rodear la capital Kiev en las primeras semanas de la guerra, Moscú centra ahora su ofensiva en la región del Donbass en el este, fronteriza con Rusia. El gobierno ucraniano asegura que las tropas rusas se están retirando de los alrededores de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, para desplegarse en el Donbass. El gobernador regional ucraniano de Lugansk indicó que las tropas rusas estaban bombardeando Severodonetsk sin parar. La toma de esa ciudad permitiría a Rusia el control de facto de Lugansk, una de las dos regiones junto con Donetsk que forman el Donbass. Los últimos defensores de Mariupol se rindieron ante los rusos. Los 3 meses de combate dejaron un paisaje apocalíptico, un número desconocido de muertos y cientos de miles de desplazados. Antes de los bombardeos, la ciudad tenía más de 500.000 de habitantes. Ahora, las avenidas pertenecen a los militares rusos y sus aliados separatistas. Rusia se ha comprometido a reconstruir esta ciudad del sureste y convertirla en un balneario, un proyecto difícil de imaginar entre escombros y edificios destruidos por los bombardeos. Los incesantes combates de las semanas anteriores se han calmado y algunos habitantes se atreven a salir en busca de comida. En esta ciudad no hay electricidad desde inicios de marzo. Pedido de ayuda para Ucrania en la apertura del Foro Económico de Davos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo el lunes un llamado por la aplicación de sanciones máximas contra Rusia y poner fin al comercio con ese país que hace 3 meses inició una invasión contra su vecino. El mandatario también insistió en su reclamo de armas para defender Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el domingo el este del país, por primera vez desde el inicio de la ofensiva rusa a fines de febrero. El líder ucraniano inspeccionó las destrucciones en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania ubicada en el noreste, y bombardeada casi a diario cuando inició la invasión rusa. Pero los ataques disminuyeron hace algunas semanas con la partida de las tropas rusas hacia otras zonas del sur y sureste de Ucrania. Actualmente Moscú centra su ofensiva en esa parte del territorio, concretamente en la región del Donbass. Allí las tropas rusas estrechan sus cercos sobre las localidades de Severodonetsk y Lysychansk, atacadas sin descanso. En un mensaje difundido por la presidencia, Zelensky reconoció las dificultades, pero aseguró que Ucrania defenderá su tierra hasta el final. La situación es muy difícil, especialmente en las zonas del Donbass y la región de Kharkov, donde el ejército ruso está tratando de obtener al menos algún resultado. Las zonas clave de la lucha en el frente siguen siendo Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna y otras ciudades en las que se centra la ofensiva rusa. Pero nuestra defensa resiste.
A casi 100 días de haber comenzado la guerra, Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, es decir, cerca de 125.000 kilómetros cuadrados. Así lo declaró el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo. Moscú se concentra en una guerra de desgaste, sobre todo en torno a la ciudad estratégica de Severodonetsk, para conquistar la cuenca minera del Donbass, controlada parcialmente desde 2014 por separatistas prorrusos. La OTAN confirmó que será un conflicto largo. Las guerras son por naturaleza impredecibles y por lo tanto solo tenemos que estar preparados para el largo plazo. Porque lo que vemos es que esta guerra ahora se ha convertido en una guerra de desgaste, en la que los ucranianos están pagando un alto precio por defender su propio país en el campo de batalla. Después de casi 100 días de guerra, miles de muertos y millones de desplazados y exiliados, el conflicto también ha sacudido el mapa de seguridad en Europa. Y los países occidentales intentan desbloquear los puertos ucranianos en el Mar Negro para evitar una crisis alimentaria. Hay al menos 20 millones de toneladas de cereales que no pueden ser exportadas. Renovadas advertencias de Vladimir Putin. El presidente ruso dijo el domingo que sus tropas atacarán nuevos objetivos si Ucrania recibe misiles de largo alcance por parte de Occidente. La semana pasada, Estados Unidos anunció que proporcionará a Ucrania un sistema avanzado de misiles. Si le suministran misiles de largo alcance, sacaremos las conclusiones apropiadas y utilizaremos nuestras armas, que son suficientes para atacar objetivos que no hemos atacado hasta ahora. En tanto, Rusia bombardeó 2 barrios de Kiev en los primeros ataques contra la capital ucraniana desde hace más de un mes. Según responsables ucranianos, los misiles alcanzaron infraestructuras ferroviarias, mientras que Moscú señaló haber destruido vehículos entregados a Ucrania. En el este de Ucrania, los combates se concentran en Severodonetsk, donde las tropas ucranianas recuperaron el control de la mitad de la ciudad, según autoridades locales. En las últimas semanas, Rusia ha concentrado sus esfuerzos en el este de Ucrania para dominar en su totalidad la región del Donbass. Desde el inicio de la invasión, Moscú ha triplicado el área ucraniana bajo su control. El ministro de Defensa de Rusia afirmó el martes que su ejército liberó por completo las zonas residenciales de Severodonetsk. Sergei Shoigu aseguró que Moscú ahora controla el 97% de la región ucraniana de Lugansk, a la que pertenece esta ciudad clave que concentra los combates en el este del país. Si esto se confirma, Moscú superaría el último obstáculo para tratar de controlar las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, la capital de la región de Donetsk, bajo control ucraniano. Por otro lado, el ejército ruso dijo que 126 militares ucranianos se rindieron en 5 días a las fuerzas rusas y que casi 6.500 fueron hechos prisioneros desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero. La Unión Europea aceptó el jueves la candidatura de Ucrania para adherirse al bloque. Acabamos de recibir la candidatura. Esta es nuestra victoria. Lo hemos esperado durante 120 días y durante 30 años. Venceremos al enemigo y descansaremos. O probablemente primero reconstruiremos Ucrania y luego descansaremos. El ejército ruso concluyó el sábado la conquista de la ciudad ucraniana de Severodonetsk y consiguió entrar en barrios de la vecina Lysychansk. Los separatistas prorrusos anunciaron la toma de la planta química de Azot en Severodonetsk y la evacuación de 800 civiles que se habían refugiado ahí. La caída de estas dos ciudades podría facilitar el avance de las tropas rusas hacia Sloviansk y Kramatorsk, más al oeste de la región de Donetsk. La OTAN tendrá 2 nuevos aliados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte admitió el martes las candidaturas de Suecia y Finlandia, países que rompieron con su histórica neutralidad tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En un inicio, Turquía, miembro de la organización, se oponía al ingreso de las 2 naciones nórdicas, al acusarlas de albergar a militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Ankara. Pero luego de negociaciones, Turquía finalmente aceptó la adhesión de los nuevos socios.
Tras 4 meses de guerra, Rusia ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva en el este de Ucrania, y el martes descartó cualquier otra solución del conflicto más que la rendición de Kiev bajo sus condiciones. Pero el bombardeo ruso, que mató el lunes a por lo menos 18 personas en un centro comercial de Kremenchuk, pareció avivar la determinación ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky pidió una investigación de la ONU sobre el ataque. Rusia sostiene que el centro comercial, en desuso, se incendió tras haber bombardeado un depósito de armas cercano. A finales de marzo, las tropas rusas desistieron de conquistar Kiev y centraron sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass en el este, ya parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. El ejército ruso anunció el jueves la retirada de la isla de las Serpientes, una posición estratégica en el Mar Negro conquistada por Moscú. El Ministerio de Defensa dijo que se trata de una señal de buena voluntad. Esto demuestra a la comunidad mundial que la Federación Rusa no está impidiendo los esfuerzos de la ONU para organizar un corredor humanitario para la exportación de productos agrícolas desde el territorio de Ucrania. Esta decisión no permitirá a Ucrania especular con el tema de una inminente crisis alimentaria, alegando la posibilidad de exportar granos debido al control total de Rusia sobre la parte noroeste del Mar Negro. En Kiev, la retirada fue vista como una victoria. El ejército ruso conquistó la ciudad ucraniana de Lysychansk. El Ministerio Ruso de Defensa anunció el domingo que su ejército y sus aliados separatistas tomaron el control de la ciudad clave en el este de Ucrania, así como la totalidad de la provincia de Lugansk. El ejército ucraniano confirmó el domingo su retirada de Lysychansk, citando la superioridad de las tropas de Moscú. Esta conquista permite al ejército ruso avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk, más al oeste, asegurándose prácticamente el control de la región del Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde 2014. Rusia también afirma haber derribado 3 misiles ucranianos lanzados contra la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, donde murieron al menos 3 personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió a su homólogo australiano Anthony Albanese, quien prometió ayuda militar adicional a Kiev. Zelensky dijo el sábado que más de 2.600 localidades están bajo ocupación rusa, pero que el ejército ucraniano ha logrado liberar más de 1.000 desde que empezó el conflicto el pasado 24 de febrero. La reconstrucción de Ucrania es tarea de todo el mundo democrático. Eso afirmó el lunes su presidente Volodymyr Zelensky en una conferencia que trazará la hoja de ruta de la futura recuperación del país. La reconstrucción de Ucrania será la mayor contribución al apoyo de la paz mundial. Podemos demostrar que el mundo democrático es más fuerte, que Europa es más poderosa, que nuestros valores no pueden ser destruidos, y definitivamente lo haremos. Dolorosas despedidas en la ciudad ucraniana de Sloviansk. La evacuación de civiles continuó el miércoles en esta localidad del este de Ucrania ante el avance de las fuerzas rusas. Enviaré a mi esposa, después de eso no tengo más opción, mañana me uniré al ejército. Antes del inicio de la invasión rusa, Sloviansk tenía 100.000 habitantes. Ahora es blanco de bombardeos rusos. Varios cohetes cayeron sobre el mercado de la ciudad y en calles cercanas, aunque unos comercios no resultaron dañados y siguieron atendiendo clientes. En Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a sus aliados occidentales que le suministren mejores sistemas antimisiles, al recibir al primer ministro de Irlanda, Michael Martin, quien denunció los ataques rusos contra infraestructura civil. El uso del terror y el ataque deliberado contra poblaciones civiles son crímenes de guerra. Aquellos responsables de llevar a cabo estas acciones y aquellos dirigiéndolas rendirán cuentas y no habrá dónde esconderse. Rusia desistió de conquistar Kiev y concentró sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass, ya parcialmente controlada por separatistas prorrusos desde 2014. Acuerdo para la exportación de grano.
Ucrania y Rusia firmaron el viernes un acuerdo con Turquía y la ONU sobre la exportación de granos y productos agrícolas a través del Mar Negro, en una ceremonia sin precedentes entre países enfrentados. Los dos gobiernos firmaron textos idénticos pero separados a petición de Ucrania, que se negó a rubricar ningún documento con Rusia. Las 4 delegaciones se reunieron en Estambul en presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, los ministros de defensa turco y ruso y el ministro de infraestructuras ucraniano. Este es un acuerdo para el mundo. Traerá alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables al borde de la hambruna, y ayudará a estabilizar los precios globales de los alimentos que ya estaban en niveles récord incluso antes de la guerra. Una verdadera pesadilla para los países en desarrollo. Específicamente, la iniciativa que acabamos de firmar abre una vía para volúmenes significativos de exportaciones comerciales de alimentos desde 3 puertos ucranianos clave en el Mar Negro. El acuerdo, negociado desde abril bajo la dirección de Guterres, que llegó a Estambul el jueves, aliviará la carga de los países dependientes de los mercados ruso y ucraniano, que representan el 30% del comercio mundial de trigo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó el domingo a la fiscal general, Irina Benediktova, y al jefe de la Agencia de Seguridad del país, Iván Bakanov, en medio de una ola de sospechas de traición por parte de funcionarios al servicio de Rusia. Hasta la fecha se han registrado 651 procesos penales por traición al Estado y actividades de colaboración de empleados de las fiscalías, instituciones judiciales y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. En el caso de 198 procesos penales, las personas involucradas han sido informadas de las sospechas. Benediktova fue la encargada de las investigaciones por las atrocidades cometidas contra civiles durante la ocupación rusa en la ciudad de Bucha, en la periferia de Kiev. El mandatario dijo que se estaban investigando la complicidad con el enemigo de los funcionarios de seguridad ucranianos. La Unión Europea confirmó el lunes su voluntad de apoyar a Ucrania. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros aprobaron el desbloqueo de un quinto paquete de 500 millones de euros de un plan para financiar equipamiento militar y armas para Kiev. También dieron el acuerdo político a nuevas medidas presentadas el viernes por la Comisión Europea contra Moscú, entre ellas un embargo de las compras de oro ruso, pese a la amenaza sobre el suministro de energía para el bloque. Las sociedades europeas no pueden permitirse el lujo de estar cansadas. Las sociedades europeas y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que seguir respaldando las decisiones que han tomado. El jefe diplomático de la Unión Europea contestó así al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien calificó el viernes las sanciones de la Unión Europea de error al considerar que no estaban alcanzando su objetivo, sino todo lo contrario. Los dirigentes europeos están preocupados de que aumente el rechazo hacia las sanciones en la opinión pública, en un momento en el que el precio del carburante, el gas y la electricidad están desatados en Europa y golpean con fuerza a los hogares. Moscú bloquea los puertos ucranianos y comenzó a reducir sus entregas de gas a los integrantes de la Unión Europea, algunos de ellos, como Alemania e Italia, muy dependientes de estas. Por eso, el bloque está buscando otros proveedores. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un acuerdo que permitirá que las importaciones de gas de Azerbaiyán se dupliquen en unos años. Rusia aseguró que su ataque del sábado contra el puerto de Odessa, vital para la exportación de granos ucranianos, destruyó armas occidentales entregadas a su enemigo. El Ministerio Ruso de Defensa respondió así a la indignación mostrada por Kiev y sus aliados, y contradijo la versión de Turquía, que medió en el acuerdo entre ambos países para desbloquear las exportaciones de cereales, y dijo el sábado que recibió garantías de que Rusia no tenía absolutamente nada que ver con el hecho. Mientras tanto, el jefe diplomático del Kremlin, Sergei Lavrov, buscó tranquilizar a sus socios sobre el futuro de las exportaciones de grano. Tras una reunión con su homólogo egipcio en El Cairo, Lavrov reiteró el compromiso de los exportadores rusos de productos cerealísticos de respetar todas sus obligaciones.
Hasta 20 millones de toneladas de trigo y otros granos están bloqueados en los puertos ucranianos, sobre todo en Odessa, por buques rusos de guerra y las minas que puso Kiev para evitar un ataque anfibio. Responsables ucranianos afirmaron que había grano almacenado en el puerto en el momento del ataque el sábado, aunque los depósitos no parecen haber sido afectados. La Unión Europea acordó el martes reducir el consumo de gas para ser menos dependiente de Rusia. El documento, aprobado por los ministros del bloque reunidos en Bruselas, prevé que cada país haga todo lo posible para recortar en al menos un 15% el consumo de gas entre agosto de 2022 y marzo de 2023. En caso de riesgo grave de penuria, un mecanismo hará obligatoria esa reducción, pero el objetivo será adaptado a las realidades de cada país a través de una serie de exenciones. Hemos dado un gran paso para garantizar el suministro de gas a nuestros ciudadanos y economías para el próximo invierno. Las negociaciones no han sido fáciles y quiero dar las gracias a todos mis colegas ministeriales y a sus equipos que han trabajado incansablemente durante todo el día para demostrar que llegar a un acuerdo hoy no es una misión imposible. De los 27 Estados miembros, Hungría es el único que se opuso al texto. El lunes, la compañía estatal rusa Gazprom anunció que reducirá a partir del miércoles los suministros de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream a 33 millones de metros cúbicos diarios. Esta cifra supone alrededor del 20% de la capacidad del gasoducto. Hasta el año pasado, cerca del 40% de las importaciones de gas de la Unión Europea provenían de Rusia. Mientras tanto, en el terreno, la ofensiva rusa sigue su curso. Las autoridades ucranianas informaron el martes de bombardeos rusos masivos en el sur, cerca de los puertos de Odessa y Mykolaiv. Estos nuevos ataques se producen después de otro llevado a cabo el sábado en el puerto de Odessa, el mayor de Ucrania, apenas un día después de que se firmara un acuerdo entre Kiev y Moscú para exportar los granos a través de corredores seguros por el Mar Negro. Ese ataque generó una oleada de condenas y dudas sobre la posibilidad de implementar el histórico convenio auspiciado por la ONU con la mediación de Turquía. El lunes Kiev aseguró, sin embargo, que esperaba reanudar las exportaciones esta semana. Ucrania afirmó que se reanudaron las actividades en los puertos para exportar los granos bloqueados. El anuncio se produce apenas unos días después de que Kiev y Moscú firmaran sendos acuerdos en Estambul bajo auspicios de la ONU para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Los pactos incluían la creación en Estambul de un centro de coordinación para supervisar la reanudación del transporte de granos. El organismo fue inaugurado formalmente por Turquía el mismo miércoles y se encargará de efectuar las inspecciones de los buques que salgan y lleguen a Estambul para garantizar que solo transportarán cereales. El centro está formado por 5 representantes de Rusia, Ucrania y la ONU, junto con Turquía, tanto militares como civiles. No hay ningún elemento militar sobre el terreno. Más de 20 millones de toneladas de granos estaban bloqueados desde el inicio del conflicto en los puertos de la región de Odessa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa. Ambos países están entre los mayores exportadores de granos del mundo. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han ido recuperando territorio en esa región del sur del país, en parte gracias a la artillería de largo alcance suministrada por los países occidentales. Más al este, la cuenca minera del Donbass, controlada en parte por los separatistas prorrusos desde 2014, tampoco se libra de los combates. En Bakhmut, una de las últimas localidades bajo control ucraniano en esa zona, periodistas de la AFP escucharon tiros de artillería y vieron una casa dañada por cohetes rusos.
El primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde el inicio de la invasión rusa llegó el martes por la noche a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro. El buque de carga Razoni, que partió de Odessa el lunes con 26.000 toneladas de maíz destinadas al Líbano, debe pasar la noche anclado en alta mar y será inspeccionado el miércoles por un equipo internacional en la entrada del Bósforo. Esta medida fue solicitada por Moscú para asegurarse de la naturaleza del cargamento. Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, otros 16 barcos con cargamento de cereales esperaban su turno para zarpar de Odessa, una ciudad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol en particular abastecen el mercado mundial. Ucrania acusó el viernes a Rusia de haber realizado 3 bombardeos cerca de un reactor de la central de Zaporilla, al sur del país y en manos rusas desde marzo. La compañía estatal ucraniana que administra las centrales nucleares del país advirtió que existen riesgos de escape de hidrógeno y de diseminación de sustancias radiactivas. El ejército ruso atribuyó, en cambio, la responsabilidad del ataque a formaciones armadas ucranianas y llamó a la comunidad internacional a actuar contra el que llamó terrorismo nuclear del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este cruce de acusaciones se produce tras el acuerdo que permitió la salida de 3 buques cargados con cereales desde puertos ucranianos bloqueados por Rusia. Por lo tanto, si nuestros socios cumplen con su parte bajo la iniciativa de grano, la parte de seguridad, y no permiten más provocaciones de Rusia sobre nuestras exportaciones, la crisis alimentaria que ha amenazado al mundo puede ser superada. Pero la situación en el mercado energético, especialmente para consumidores europeos, continúa siendo muy peligrosa debido al chantaje cínico y calculado sobre el gas de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Sochi a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, cuyo país fue mediador en las conversaciones con Ucrania para la exportación de grano. En el terreno, Ucrania informó de bombardeos rusos en localidades como Nikopol y Kryvyi Rih en el este, así como Mykolaiv en el sur, cuyo gobernador declaró un toque de queda en la capital regional. Las fuerzas ucranianas están llevando a cabo una contraofensiva en el sur y afirman haber reconquistado más de 50 localidades que habían sido ocupadas por las tropas rusas. Más de 3.000 civiles evacuados del este de Ucrania en una semana. Kiev presiona desde hace meses a los civiles para que abandonen la región de Donetsk, pero muchos se niegan a partir por razones económicas o porque no tienen a dónde ir. Desde finales de julio, la salida del territorio es obligatoria. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció esta decisión especialmente en previsión del invierno, ya que la destrucción de las redes de distribución de gas podría dejar sin calefacción a las viviendas. En las últimas 24 horas, 3 civiles murieron y 19 fueron heridos debido a los combates en la región, informó la presidencia de Ucrania. Después de haber conquistado casi toda la región de Lugansk, las fuerzas rusas concentraron su asalto en la vecina Donetsk, con el objetivo en particular de tomar Kramatorsk, principal localidad en el área aún bajo control ucraniano. Lugansk y Donetsk conforman la cuenca del Donbass, zona industrial del este de Ucrania que Moscú aspira a controlar en su totalidad. Una gran parte está en manos de separatistas prorrusos desde 2014.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que una catástrofe en la planta nuclear de Zaporilla, bajo control ruso, amenazaría a toda Europa. Si un Estado terrorista se permite ignorar por completo las exigencias de la comunidad internacional, y más aún en un tema tan delicado, esto indica claramente la necesidad de una acción inmediata. Cualquier incidente de radiación de la planta de Zaporilla puede afectar a países de la Unión Europea, Turquía, Georgia y países más distantes. Todo dependerá de la dirección y la velocidad del viento. Zelensky llamó a la comunidad internacional a adoptar nuevas sanciones duras contra Rusia y no ceder a su chantaje nuclear. La usina, la instalación nuclear más grande de Europa, fue tomada por tropas rusas a inicios de marzo, poco después de que Rusia inició la invasión de Ucrania. Desde fines de julio, Zaporilla ha sido el blanco de varias acciones militares, mientras Moscú como Kiev se acusan mutuamente de los bombardeos. El combate en la planta ha generado temores de una posible catástrofe nuclear y fue objeto de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves. Ucrania acusa a Rusia de usar la planta como base para posibles ataques y para almacenar armas. Rusia bombardea a Kharkov, horas antes de un encuentro entre el jefe de la ONU y los presidentes de Ucrania y Turquía para hablar del impacto de la guerra y sus posibles salidas, casi 6 meses después de la invasión rusa. Situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, Kharkov es regularmente atacada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra a fines de febrero, pero nunca ha sido tomada por las tropas invasoras. El miércoles, en su tradicional mensaje diario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya llegó a Ucrania. Guterres sostendrá una reunión bilateral con Zelensky y el viernes visitará Odessa, uno de los 3 puertos utilizados en el acuerdo de exportación de granos, antes de viajar a Turquía para visitar el Centro de Coordinación Conjunta que supervisa el acuerdo. Según la ONU, entre el 1 y el 15 de agosto se autorizó la salida de 21 graneleros que transportaron materias primas agrícolas. Los principales destinos de esos envíos fueron Turquía, Irán y Corea del Sur. El primer navío humanitario fletado por la ONU, cargado con 23.000 toneladas de trigo, salió de Ucrania el martes con destino a África, como parte del acuerdo alcanzado en julio con mediación de la ONU y Turquía. Murió en un atentado con coche bomba la hija de un ideólogo cercano a Vladimir Putin. Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, murió el sábado al explotar el automóvil que conducía cerca de la localidad de Bolshiviasomi, a unos 40 kilómetros de Moscú. Los investigadores determinaron que la periodista, politóloga y defensora de la ofensiva rusa en Ucrania murió en el lugar de la explosión debido a un artefacto colocado en el vehículo, y todo apunta a que el crimen fue planificado y encargado. La familia señaló a agencias de prensa rusas que el objetivo del atentado era Alexander Dugin, ya que según explicaron, Daria pidió prestado a última hora el automóvil de su padre. Dugin, un intelectual y escritor ultranacionalista teórico del neo-eurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto desde 2014 a sanciones de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea. Llamado a veces el cerebro de Putin o el Rasputín de Putin, es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa y apoyó de pleno la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero. De momento nadie reivindicó el atentado. El líder separatista prorruso de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania acusó a las fuerzas ucranianas del asesinato, e igualmente el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores indicó que si se confirma la pista ucraniana, se trataría de terrorismo de Estado por parte de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el miércoles que Ucrania resistirá la invasión rusa hasta el final. Así lo prometió en un mensaje por el Día de la Independencia del país, que coincide con los 6 meses de guerra. Solo nos importa nuestra tierra, lucharemos por ella hasta el final. Llevamos 6 meses resistiendo. Es duro, pero hemos apretado los puños y estamos luchando por nuestro destino. Cada nuevo día es un motivo para no rendirse. Después de un viaje tan largo, no tenemos derecho a no seguir hasta el final.
¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Antes decíamos paz, ahora decimos victoria. No buscaremos un entendimiento con los terroristas. Desde la retirada de las fuerzas rusas de los alrededores de Kiev a finales de marzo, los combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó lentamente terreno antes de estancarse, y en el sur, donde las tropas ucranianas aseguran efectuar una lenta contraofensiva. Aún así, Rusia continúa bombardeando regularmente ciudades ucranianas con misiles de largo alcance, aunque Kiev y sus alrededores raramente se ven afectados. Las autoridades de Kiev han prohibido cualquier congregación pública de lunes a jueves en la capital, y el gobernador de la región de Kharkov ordenó un toque de queda del martes por la noche al jueves por la mañana. Segundo día de inspección de la central nuclear de Zaporilla. En la planta ucraniana, tomada por las tropas rusas desde marzo, una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica prosiguió el viernes su misión, iniciada la víspera en medio de temores por los bombardeos de esa región en las últimas semanas, que rusos y ucranianos se achacan mutuamente. Según dijeron el jueves los miembros de la misión de la agencia de la ONU, la central tuvo instalaciones violadas a causa de la guerra. El director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, informó que 6 inspectores permanecieron en el lugar y que 2 se quedarán de forma permanente. El Kremlin indicó que considera muy positivo que los expertos hayan podido visitar la planta, aunque advirtió que es demasiado pronto para hacer una evaluación. Ucrania acusa a Rusia de usar la planta como un depósito de municiones y de haber desplegado allí a cientos de soldados. También denuncia presuntas intenciones rusas de encaminar la electricidad generada por la central nuclear hacia la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Refuerzos militares rusos ante avance de Ucrania. El ejército ruso anunció el viernes el despliegue de fuerzas en la región de Kharkov después de que Kiev informara de avances en su contraofensiva en esa parte del país fronteriza con Rusia. En Grakove, uno de los pueblos reconquistados, periodistas de la AFP comprobaron las destrucciones dejadas por los combates. La policía exhumó allí 2 cuerpos, posibles víctimas de un crimen de guerra ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció más progresos luego de que el jueves señalara un avance territorial de 1000 kilómetros. A partir de hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado y tomado el control de más de 30 asentamientos en la región de Kharkov. En algunos pueblos de la región se realizan revisiones de seguridad. Gradualmente estamos retomando el control de nuevos asentamientos. Estamos devolviendo la bandera ucraniana y la protección a nuestros ciudadanos en todas partes. En Bruselas, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, afirmó que el envío de esos refuerzos demuestra que Rusia paga un precio enorme por la invasión de Ucrania. Mientras tanto, la ONU informó el viernes que documentó cientos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de las fuerzas rusas en Ucrania, y medio centenar por parte de las fuerzas ucranianas. Ucrania también ha reivindicado una serie de éxitos en el este y el sur, que serían los avances más importantes desde la retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev a finales de marzo. Ucrania afirmó el lunes que recuperó terreno en el este y en el sur, gracias a sus ofensivas contra la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya había anunciado el domingo que la ciudad de Izium había sido liberada como parte de la contraofensiva. Expertos militares coinciden en que la pérdida de esta ciudad estratégica podría contrariar seriamente las ambiciones militares de Moscú en el este de Ucrania. Las autoridades de ocupación prorrusas en la región de Kharkov dijeron el lunes que se habían trasladado a la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera, oficialmente para ayudar con la afluencia de refugiados. Pero tras reconocer que había perdido terreno, el Kremlin retomó un tono ofensivo y anunció el bombardeo de las zonas recuperadas por Ucrania en la región de Kharkov, en los sectores de Kupiansk e Izium. Además, aseguró que la ofensiva rusa lanzada en febrero continuará hasta que se alcancen los objetivos. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU criticó a las autoridades rusas, acusadas de intimidación y censura hacia los opositores a la guerra.
El máximo organismo de derechos humanos de la ONU ya inició en mayo una investigación sobre las violaciones cometidas por las tropas rusas en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la ciudad estratégica de Izium, en la región de Kharkov, en su primer viaje a los territorios reconquistados en la contraofensiva de este mes contra una Rusia determinada a seguir atacando Ucrania. Prometió la victoria de los suyos. Quiero agradecerles a todos por liberar a nuestra nación del enemigo, de los terroristas de Rusia. Izium, ciudad de unos 50.000 habitantes antes de la guerra, vivió sangrientos combates en primavera antes de ser tomada por los rusos, que hicieron de ella un punto estratégico para el reaprovisionamiento de sus tropas. Su reconquista a cargo de las tropas de Kiev supone un revés para el ejército de Moscú, replegado ahora hacia Donetsk, zona bajo control del Kremlin desde 2014. Ucrania asegura que ha recuperado en 2 semanas el control de varios miles de kilómetros cuadrados en el este y el sur, zonas que los rusos ocupaban desde la invasión lanzada el 24 de febrero. El ejército ruso, cuyos ataques han provocado importantes cortes de energía en varias regiones de Ucrania en los últimos días, dijo el miércoles que estaba atacando a las fuerzas ucranianas en todo el país, particularmente en Kharkov. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que descubrieron una fosa común en Izium, una ciudad recuperada por las fuerzas ucranianas de manos de los rusos. Se encontró una fosa común de personas en Izium, en la región de Kharkov. Allí se han iniciado las acciones procesales necesarias. Mañana tendremos información más clara y contrastada. Mañana los periodistas ucranianos e internacionales estarán en Izium. Las fuerzas ucranianas consolidan los avances ante las fuerzas rusas en el este del país, una ofensiva con el apoyo de las armas occidentales. Cuestionado sobre el suministro de armas a Ucrania, el Papa consideró que puede ser aceptable, pero insistió en su llamado al diálogo. Esta es una decisión política que podría ser moralmente aceptable si se cumplen las condiciones de moralidad, que son muchas de las que podemos discutir. Pero puede ser inmoral si se hace con la intención de causar más guerra, vender armas o deshacerse de armas que ya no son necesarias. La motivación es lo que determina la moralidad de este acto. Los avances en los últimos días en la región oriental de Kharkov, fronteriza con Rusia, llevó a Zelensky a prometer una victoria general ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso dijo el jueves que sus fuerzas estaban llevando a cabo ataques de alta precisión en áreas recapturadas por Kiev, en Kharkov. Las fuerzas ucranianas también han registrado avances más lentos, pero constantes, en la región meridional de Jersón, cerca del Mar Negro. Los bombardeos continúan en la región oriental de Donetsk, parcialmente controlada por los separatistas apoyados por Rusia desde 2014. En la ciudad de Bakhmut, controlada por los ucranianos, los periodistas de la France Press vieron las calles desiertas. Ucrania lanzó una campaña obligatoria para evacuar a los civiles de esta región industrial del este, donde sus fuerzas también anunciaron avances. El gobierno de Ucrania instó a la OTAN, a la Unión Europea y a sus aliados a que aumenten la ayuda militar y nuevas sanciones contra Rusia ante los referendos de anexión. Las autoridades colocadas por Moscú en 4 regiones ucranianas ocupadas proclamaron la victoria en las votaciones. Se espera que los diputados de Rusia voten rápidamente la incorporación de los territorios de Jersón y Zaporilla, así como de Lugansk y Donetsk, que están en la zona del Donbass. Las agencias de prensa rusas creen que Vladimir Putin podría firmar a finales de semana las leyes de anexión. Contando Crimea, Rusia controlaría alrededor de un 20% de toda Ucrania. Con estas 4 regiones, Rusia logra un puente terrestre con la península de Crimea, que se anexionó en 2014 en un proceso similar de referendo. Moscú ha amenazado con arsenal nuclear para proteger estos territorios. La Unión Europea anunció un 8º paquete de sanciones contra Rusia, incluyendo un tope en el precio del petróleo ruso. Incluso China, supuestamente cercana a Moscú, pidió respeto a la integridad territorial de todos los países. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas habían logrado recuperar territorios de los rusos, y Putin incluso declaró movilización parcial de reservistas. Ante la huida masiva de rusos para evitar ir al frente, el Kremlin restringió el acceso de vehículos a la región de Osetia del Norte, que tiene frontera con Georgia.
donde hay algunos en descontento de recibir a sus vecinos. Los rusos también huyen hacia Finlandia y Kazajistán, y el gobierno federal ruso anunció que ya no darán pasaportes a las personas movilizadas por el ejército. Rusia formalizará el viernes la anexión de 4 regiones de Ucrania. En una ceremonia, el presidente Vladimir Putin ratificará un proceso ampliamente denunciado por la comunidad internacional. El mandatario afirmó el jueves que en este momento se está formando un orden mundial más justo, a través de un proceso difícil. Sabemos también que Occidente está trabajando en escenarios para incitar nuevos conflictos en la comunidad de estados independientes. Pero ya tenemos bastantes. Basta con ver lo que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania, lo que está ocurriendo en las fronteras de algunos otros países de la comunidad. Todo esto es el resultado del colapso de la Unión Soviética. Todo esto es comprensible. El Kremlin aceleró el proceso de anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, frente a la importante contraofensiva que lanzó Kiev. Ucrania y los países occidentales calificaron los referendos en estas regiones como simulacros y ya dijeron que no reconocerán la anexión de los territorios. Incluso China, gran aliado de Moscú, pidió que se respete la integridad territorial de todos los países. En Rusia sigue la movilización de cientos de miles de reservistas para reforzar el ejército. Y también el éxodo de decenas de miles de rusos que temían ser llamados a filas. Finlandia, que enfrenta un fuerte aumento de las llegadas desde Rusia, anunció el cierre de sus fronteras para los ciudadanos rusos con visado de turismo europeo para el espacio Schengen. Varios responsables y comentaristas rusos han afirmado que cuando los territorios ucranianos hayan sido anexionados a Rusia, Moscú podría utilizar el arma nuclear para defenderlos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció una reunión urgente el viernes de su Consejo de Seguridad Nacional. El ejército ruso sigue retrocediendo en el sur y el noreste de Ucrania según mapas militares presentados el martes por el Ministerio de Defensa ruso. Las imágenes mostraron que las tropas de Moscú han abandonado posiciones en las regiones de Gerson y Kharkov, donde el ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva desde hace semanas, impulsada por las armas modernas suministradas por sus aliados occidentales. El martes, el presidente estadounidense Joe Biden prometió enviar más ayuda a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Ante los reveses en el terreno, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la anexión de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, 4 regiones ucranianas que están bajo control parcial de Rusia, y decretó una movilización de cientos de miles de reservistas. En tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, estimó el martes que la expulsión del director de la central nuclear ucraniana de Zaporilla no representa ningún riesgo para la seguridad del sitio. Igor Murashov estuvo más de 2 días detenido por las fuerzas rusas que ocupan la central nuclear. La central de Zaporilla está en manos de las tropas rusas desde principios de marzo y está cerca de la línea de demarcación que separa los territorios controlados por Kiev de los ocupados por Moscú. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de haber atacado la central en los últimos meses. Ucrania afirmó el jueves haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Gerson, en el sur del país. Rusia, en cambio, asegura haber sacado a las tropas ucranianas de la línea de defensa de esta misma región de Gerson. Según el ejército ruso, los ucranianos intentaron en varias ocasiones romper las defensas rusas cerca de Dutchani, Sukhanove, Sadok y Bruskinskoe. Desde principios de septiembre, las fuerzas de Kiev reivindican haber arrebatado varias localidades a los rusos, entre ellas una parte de Kharkov e importantes ejes logísticos como Izim, Kupiansk y Liman. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró el miércoles que la situación militar iba a estabilizarse. Hace unos días, Putin firmó la anexión de 4 regiones de Ucrania, tras unos referendos cuestionados por la comunidad internacional, aunque Moscú no las controla completamente. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los dirigentes europeos reunidos en una cumbre en Praga que continuaran la ayuda militar en Kiev, para evitar que Rusia avance sobre otros países de Europa. Lo primero es castigar al agresor, aumentar las sanciones contra Rusia, detener cualquier cooperación con Rusia y sus empresas,
excluirla de todas las organizaciones internacionales o al menos suspender su membresía, su capacidad para distorsionar las actividades de las instituciones internacionales. En primer lugar, la ONU. Los bombardeos continúan y en Zaporilla, una de las regiones anexionadas por Rusia, un ataque causó 3 muertos y 7 heridos. La planta nuclear de Zaporilla suele ser blanco de disparos, lo que preocupa al Organismo Internacional de Energía Atómica. Rusia se apropió el miércoles de la central, la más grande de Europa tras un decreto de Putin. Y según la presidencia ucraniana, en Donetsk, al este de Ucrania, también anexionado por Moscú, al menos 14 personas murieron y 3 resultaron heridas en las últimas 24 horas, en zonas controladas por Kiev. Explosión de un camión bomba en el puente de Crimea. 3 personas murieron el sábado tras la detonación del vehículo que circulaba por la infraestructura que une a Rusia con esta península ucraniana, anexionada por Moscú en 2014. El Kremlin abrió una investigación sobre los hechos sin acusar en lo inmediato a Ucrania, que tampoco reivindicó el ataque. En Ucrania la noticia fue recibida con comentarios irónicos de varios funcionarios. La oficina ucraniana de correos dijo que fabricaría un sello para celebrar la ocasión y que ya tenía listo el diseño. Rusia calificó estas reacciones como una muestra de la que considera naturaleza terrorista de las autoridades ucranianas. La explosión en el puente supone un nuevo contratiempo para Rusia, que en las últimas semanas ha sufrido una serie de reveses militares. Esta situación llevó a las autoridades de Moscú a nombrar un nuevo comandante para la ofensiva en Ucrania, el general Sergei Surovikin, veterano de la guerra civil en Tayikistán de los años 90, de la Segunda Guerra de Chechenia en los años 2000 y de la intervención rusa en Siria lanzada en 2015. El incendio en el puente de Crimea, que sirve para vehículos y trenes, obligó a parar todo el tráfico durante buena parte de la jornada. Por la tarde se volvió a abrir para los vehículos y autocares, con procedimientos de inspección completos. El puente es esencial para el transporte de personas y mercancías hacia la península, pero también para el aprovisionamiento de las tropas rusas desplegadas en Ucrania. El grupo del G7, formado por los 7 países más industrializados del mundo y el Fondo Monetario Internacional, reafirmaron el miércoles que van a seguir apoyando a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Los ministros de finanzas de las potencias escucharon los pedidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En este momento tenemos 2 necesidades financieras clave del país. Eso es 38.000 millones para compensar el déficit de nuestro presupuesto para el próximo año, que incluye salarios de médicos y maestros, pagos sociales y pensiones, y otros 17 millones que fueron verificados por el Banco Mundial y necesarios para reconstruir la infraestructura crítica. Esas son escuelas, hospitales, transporte crítico e infraestructura energética. El FMI anunció además la creación de un fondo permanente para coordinar la ayuda económica para Ucrania. A inicios de septiembre, el Banco Mundial y la Comisión Europea evaluaron las necesidades de reconstrucción y recuperación económica de Ucrania en 350.000 millones de dólares, un estimado que sigue creciendo a medida que la destrucción continúa en el país. Evacuación de los habitantes de la ciudad ucraniana de Jersón, la mayor de la región formalmente anexionada por Moscú. El anuncio se dio en medio de una campaña de bombardeos rusos que destruyó en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En esa ofensiva de 190 bombardeos con misiles, drones suicidas y artillería, 70 personas murieron y 240 resultaron heridas. El ejército ruso confirmó haber bombardeado infraestructuras energéticas. Bakhmut, una pequeña ciudad en el este de Ucrania, es objeto de bombardeos constantes de parte de las tropas rusas. Aquí Rusia sigue avanzando, mientras se repliega en otros lugares. A 1 kilómetro de la línea del frente, los proyectiles vuelan a intervalos regulares. Esta posición se mueve de uno a otro lado. Hoy nuestra, mañana de ellos, pasado mañana nuestra de nuevo. La lucha es intensa. Hoy nuestros chicos tomaron un prisionero de Rusia. Al mando del ataque a Bakhmut está el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner.
Desde principios de octubre, Ucrania lo acusa de enviar allí a miles de combatientes reclutados directamente de las cárceles rusas a cambio de la promesa de un salario y amnistía. Los soldados ucranianos dicen que estos exdetenidos son usados como cebo humano. El grupo Wagner, surgido en 2014 en Ucrania, es sospechoso desde hace años, según los países occidentales, de efectuar el trabajo sucio del Kremlin en varios teatros de operaciones, desde Siria hasta la República Centroafricana. Moscú lo niega. La compañía privada está formada en parte por mercenarios curtidos en conflictos extranjeros, pero también por soldados profesionales rusos que se han unido a Wagner porque están mejor equipados y mejor pagados que en el ejército. También hay reclutas inexpertos liberados de la cárcel. Analistas creen que el principal interés de Prigozhin es transformar esta batalla en influencia política y, por tanto, en dinero. Según el gobierno ucraniano, para combatir en Bakhmut, el jefe de Wagner habría conseguido reclutar hasta 2.000 presos. No se sabe cuántos ya cayeron en el frente de Bakhmut. Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, los informes de saqueos por las tropas de Moscú se convirtieron en moneda corriente en las zonas liberadas. Las autoridades ucranianas registran las denuncias de particulares y profesionales víctimas de estos robos con la esperanza de que un día puedan ser indemnizados. En Kupiansk, que fue durante más de 7 meses la sede de la administración militar y civil de la ocupación, los robos parecen para los habitantes un mal menor comparados con el riesgo de detención y los relatos de tortura que caracterizaron este periodo de ocupación. En la comisaría de la ciudad se registran todas las quejas de los habitantes, pero para tratarlas, sobre todo con respecto a los seguros, todavía es pronto y faltan medios. Mientras tanto, en el sur, Rusia sigue evacuando civiles de la ciudad de Jersón. El ejército ruso dijo el viernes que retira más de 5.000 civiles por día de esta región, territorio que Rusia se anexionó y donde las fuerzas de Kiev llevan a cabo una contraofensiva. La semana pasada, las fuerzas rusas ya habían indicado que 70.000 civiles habían abandonado sus hogares. Rusia ordenó a sus tropas retirarse de Jersón en el sur de Ucrania. El anuncio fue hecho por el ministro ruso de Defensa en medio de una amplia contraofensiva ucraniana. La retirada es un duro revés para el Kremlin, ya que Jersón fue la principal conquista rusa en los primeros días de la ofensiva contra Ucrania, y es la única capital regional que Moscú había podido reclamar como propia. Esta retirada se suma a la de la región de Kharkov en septiembre, y tiene lugar poco más de un mes después de que el presidente Vladimir Putin reivindicara la anexión de Jersón y de otras 3 regiones ucranianas. Jersón es especialmente estratégica para los rusos porque limita con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. En las últimas semanas, las autoridades prorrusas de la región habían llamado a los civiles a abandonar Jersón ante el avance de la contraofensiva ucraniana, un traslado de población que Kiev calificó de deportación. El anuncio ruso tuvo lugar poco después de que se informara sobre la muerte de un alto responsable de la ocupación rusa en Jersón, Kirill Stremousov. Desde la conquista de Jersón en marzo, Stremousov había sido uno de los portavoces más entusiastas de las fuerzas de ocupación rusas. Celebraciones en Ucrania tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón. La población seguía festejando el sábado tras el éxito de una importante contraofensiva militar ucraniana en el sur y este del país. El himno ucraniano volvió a sonar en la ciudad y la televisión nacional reanudó su programación. El presidente Volodymyr Zelensky se sumó a los festejos y aseguró que todos están eufóricos, pero destacó que los ocupantes destruyeron toda la infraestructura crítica, incluyendo las comunicaciones, el suministro de agua, la calefacción y la electricidad, por lo que hay mucho trabajo que hacer. A partir de esta noche, las fuerzas de defensa han establecido el control sobre más de 60 localidades en la región de Jersón. La policía ha iniciado medidas de estabilización. Las medidas de estabilización también están en curso en Jersón. En todas partes del territorio liberado, nuestros técnicos de explosivos tienen mucho trabajo por hacer. Ya se han retirado casi 2.000 elementos explosivos, minas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. Jersón es una de las 4 regiones que el presidente ruso Vladimir Putin proclamó anexionadas en septiembre a la soberanía de Moscú.
Sin embargo, las autoridades ucranianas advirtieron que la guerra continúa y que Kiev sigue viendo que Rusia moviliza más reclutas y lleva más armas a Ucrania. El gobierno de Polonia, un país de la OTAN, afirma tener informes sobre caídas de misiles rusos cerca de su frontera con Ucrania. Disparar misiles al territorio de la OTAN es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa. Debemos actuar, quiero decir, ahora a todos nuestros hermanos y hermanas polacos. Ucrania siempre los apoyará. Las personas libres no serán quebradas por el terror. Por los hechos, el gobierno polaco convocó una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional. Y el Pentágono de Estados Unidos aseguró que Washington no podía corroborar que 2 misiles rusos habían caído en Polonia, pero que estaba investigando esa información. También la OTAN indicó que investigaba esos reportes. Rusia descargó el martes un aluvión de misiles contra Kiev y otras ciudades de Ucrania, dejando a más de 7 millones de hogares sin luz, pocos días después de la retirada de sus tropas de la región de Jersón, al sur de Ucrania. Señalamientos cruzados entre Rusia y Ucrania sobre ataques contra la central nuclear de Zaporilla. La agencia nuclear ucraniana acusó el domingo a Moscú de haber perpetrado al menos 12 disparos y de querer organizar una vez más un chantaje nuclear. En cambio, el ejército ruso denunció que Kiev disparó más de una veintena de obuses de gran calibre contra las instalaciones, pero señaló que los niveles de radiación en la zona se encontraban normales. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, una agencia de la ONU, advirtió el domingo de una situación extremadamente grave y pidió a los autores detener esta locura. En tanto, el gobierno ucraniano rechazó sentarse a negociar en el futuro cercano con Rusia, ante reportes de que Estados Unidos estaría presionando al gobierno de Volodymyr Zelensky a estar abierto a la posibilidad de entablar diálogo con el Kremlin. En marzo, las tropas rusas se vieron obligadas a retroceder en la región de Kiev. En septiembre lo hicieron en la de Kharkov, y en noviembre las tropas ucranianas recuperaron Jersón. Podolyak apuntó que las regiones de Zaporilla y Lugansk están ahora en la mira del ejército ucraniano. Vladimir Putin realizó su primera visita a Crimea desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. La presidencia rusa publicó el lunes un video con imágenes del mandatario al volante de un vehículo marca Mercedes circulando por el puente de Crimea que conecta el territorio ruso con la península ucraniana anexionada en 2014. El viaducto fue dañado en octubre por una potente explosión que las autoridades rusas atribuyeron a las fuerzas ucranianas. Según un comunicado, durante el trayecto el viceprimer ministro Marat Kuznulin, visible en el asiento del pasajero delantero, hizo un informe al jefe de Estado sobre el avance de las obras de reparación. Posteriormente, Putin se reunió con trabajadores. Se trata del primer desplazamiento de Putin a la zona y a un lugar directamente impactado por la ofensiva que ordenó contra Ucrania desde el inicio del conflicto a finales de febrero. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los países del G7 que le proporcionen más armas y gas a su país. Ucrania se enfrenta a la llegada del invierno con una infraestructura muy golpeada por los ataques rusos. Ucrania necesita tanques modernos y les pido que nos abran esta oportunidad de defensa. Esto se puede hacer ahora mismo. Ucrania necesita constante apoyo con artillería, armas y proyectiles. Esto es lo que evitará una escalada en el lado ruso. Necesitamos más artillería de cohetes y misiles de largo alcance. Cuanto más eficaces seamos con esas armas, más corta será la agresión de Rusia. Zelensky dijo a los países del G7 que Ucrania necesita cerca de 2.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas para pasar el invierno. Además, el mandatario ucraniano propuso una cumbre global para garantizar la seguridad y la integridad territorial de Ucrania. La capital ucraniana volvió a ser bombardeada por drones rusos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que se registraron explosiones en los distritos de Solomiansky y Shevchenkivsky de la capital y que varias infraestructuras críticas resultaron dañadas. Tras el ataque, el operador ucraniano de energía informó que iba a imponer apagones de emergencia. Francia y la Unión Europea han dicho que los ataques rusos contra la infraestructura civil constituyen crímenes de guerra.
El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus ataques buscan apuntar a las Fuerzas Armadas ucranianas e instalaciones energéticas, así como interrumpir la transferencia de armas y municiones de fabricación extranjera. Por otro lado, Rusia afirmó que derribó 4 misiles HARM de fabricación estadounidense en su territorio, en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Moscú anunció además que varios de sus buques de guerra participarán a partir de esta semana en unos ejercicios conjuntos con la Marina china, una muestra más de acercamiento entre ambas naciones frente a los países occidentales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó el sábado el precio máximo de $60 para el barril de petróleo ruso. El valor fue fijado tras un acuerdo entre la Unión Europea, el G7 y Australia y entrará en vigor el lunes. El costo actual del barril de petróleo ruso se sitúa alrededor de los $65, por lo que fijarlo en un máximo de 60 tendrá un impacto limitado. Desafortunadamente, la discusión sobre los precios máximos, es decir, sobre la limitación del precio de exportación del petróleo ruso, ha terminado en el mundo sin una discusión seria. Porque no se puede llamar decisión seria fijar tal límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista. Las autoridades ucranianas llamaron a la población a aguantar las privaciones impuestas por los bombardeos contra sus centrales eléctricas. Los ataques rusos de las últimas semanas privaron a millones de familias de luz, agua y calefacción en momentos de rápido enfriamiento de las temperaturas por la llegada del invierno boreal. Los combates son especialmente duros en el este porque, según indicó el gobernador de la región de Lugansk, los rusos tuvieron tiempo de prepararse después de los reveses de los últimos tiempos. Un informe del ejército ucraniano señala que la situación también es difícil cerca de Bakhmut, en la región oriental de Donetsk. Los rusos tratan de conquistar esta localidad desde el verano y controlarla representaría un éxito para Moscú tras los repliegues recientes. Bombardeo ruso sobre el centro histórico de la ciudad ucraniana de Jersón en la víspera de Navidad. Un equipo de la AFP escuchó una serie de disparos que impactaron el mercado central y las calles cercanas y luego vio el cuerpo de al menos una persona muerta en su vehículo. El presidente Volodymyr Zelensky denunció el acto como terrorismo ruso para intimidar a los ucranianos. Según la presidencia y el gobierno regional, el ataque le costó la vida a 7 personas, 58 habitantes fueron heridos, 18 de los cuales están graves. Un balance anterior de la fiscalía daba cuenta de 8 muertos y 17 heridos. Según el equipo de la AFP, a mitad del día aún se escuchaban los bombardeos. La ciudad ha sido blanco de ataques rusos en las últimas semanas, sobre todo en sus instalaciones energéticas. Para hacer frente a la ofensiva rusa, Kiev ha pedido más ayuda financiera y militar a los gobiernos occidentales. Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. El ejército ruso rara vez divulga sus bajas y nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque ucraniano golpeó un centro de despliegue temporal del ejército. Pocas horas después, el ejército ucraniano reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makivka el 31 de diciembre. Según un comunicado del Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. El fin de semana de Año Nuevo fue sangriento para ambos bandos del conflicto. Ucrania sufrió una nueva oleada de bombardeos rusos que dejaron al menos 5 muertos. El lunes, Kiev, la capital, fue azotada por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la administración militar de la ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes la revocación de la nacionalidad ucraniana del exdiputado Viktor Medvedchuk, un allegado del mandatario ruso Vladimir Putin. El exlegislador, que en 2022 estuvo detenido 5 meses en Ucrania, fue entregado en septiembre a Rusia en un canje de presos entre los dos países. El magnate ocupaba el lugar
número 12 entre los más ricos de Ucrania, con una fortuna estimada en $620 millones, según la revista Forbes. Fue el fundador del partido prorruso, Plataforma de Oposición por la Vida, que tenía unos 30 diputados en el Parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo, tras el inicio de la invasión rusa. Conmoción en Ucrania por un accidente de helicóptero donde murió el ministro del Interior. Denis Monastyrsky y otras 13 personas, incluyendo un niño, perdieron la vida luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrelló junto a una guardería y un edificio residencial de 14 plantas, en la localidad de Brovary, al este de Kiev. Los vecinos del lugar se apresuraron para rescatar a los menores de la guardería. Monastyrsky, de 42 años, es el más alto responsable ucraniano que muere desde el inicio de la invasión rusa hace casi 11 meses. El presidente Volodymyr Zelensky calificó el accidente de terrible tragedia. De momento, las autoridades ucranianas no apuntaron a una posible implicación rusa y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias. El destino del vuelo no estaba del todo claro. Según la presidencia ucraniana, el helicóptero se dirigía al frente de la guerra con Rusia, aunque el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmó que iba al lugar donde se produjo un ataque con misiles en la ciudad de Dnipro. Rusia no se pronunció al respecto y mantuvo su presión en el frente oriental donde sus tropas intentan avanzar. El presidente Vladimir Putin se mostró confiado sobre el éxito de su ejército al visitar una fábrica de armamento en San Petersburgo. Desde el foro de Davos, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que la alianza enviará armas más pesadas y más modernas para reforzar la defensa ucraniana. Reino Unido prometió 14 tanques pesados Challenger 2, y Polonia dijo estar dispuesta a mandar 14 tanques Leopard 2 de fabricación alemana, si Berlín autoriza su reexportación hacia Ucrania. A su vez, Canadá anunció que donará 200 blindados de transporte de tropas. En su segundo viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Francia el miércoles. Procedente de Gran Bretaña, llegó a París para reunirse en una cena de trabajo con su homólogo francés Emmanuel Macron y con el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz. Zelensky reiteró la petición a sus aliados para proporcionarle aviones de combate y armamento pesado. Mientras más pronto Ucrania obtenga armamento de largo alcance y nuestros pilotos tengan aviones, esta agresión rusa terminará y podremos volver a la paz en Europa. De su lado, Macron dijo a Zelensky que Francia está decidida a ayudar a Ucrania y seguir entregando armas. El crimen de agresión no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia, menos aún si es cometido por una potencia como Rusia. Por eso apoyamos firmemente a Ucrania y estamos decididos a ayudar a Ucrania a la victoria y al restablecimiento de sus derechos legítimos. Scholz aseguró que los aliados apoyarán a Ucrania el tiempo que sea necesario. Desde el comienzo de esta terrible guerra, Europa y nuestros amigos transatlánticos no solo han estado del lado de Ucrania, sino que junto con nuestros socios también hemos brindado a Ucrania apoyo financiero, humanitario y armamentístico masivo, artillería pesada, defensa aérea y más recientemente la entrega de tanques de batalla. Y continuaremos haciéndolo durante el tiempo que sea necesario. Alemania accedió recientemente al envío de carros de combate y el martes anunció junto a Holanda y Dinamarca que entregarán al menos 100 tanques Leopard 1A5 en los próximos meses. El jueves, Zelensky estará en Bruselas para una cumbre de la Unión Europea. Expertos coinciden en que Rusia prepara una ofensiva de gran envergadura en el corto plazo con el objetivo de conquistar la totalidad del Donbass que ahora ocupa parcialmente. Курс на подальше європейське об'єднання – це фундаментальний безпековий курс. Вільну Європу сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Євросоюз.
Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas recae por completo en las élites occidentales y por supuesto en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. El tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos qué reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña, y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la alianza. La reacción occidental no se hizo esperar. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken calificó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, también lamentó la decisión. En los últimos años, Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave de control de armamento. Con la decisión de hoy sobre New START, se ha desmantelado toda la arquitectura de control de armamento. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó a su vez que la decisión rusa es otra prueba de que lo que está haciendo ese país es demoler el sistema de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría. Ha pasado casi un año desde que la crisis en Ucrania se intensificó en todos los ámbitos. La situación está atrayendo la atención internacional. China está profundamente preocupada porque el conflicto se está intensificando e incluso está fuera de control. Esa fue la declaración hecha el martes por el ministro Qin Gang durante un discurso sobre seguridad global. Al referirse al primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, aseguró que esta semana su país presentará una propuesta para buscar una solución política. Seguiremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. El ministro también respondió a señalamientos de Washington y Europa de que Pekín podría estar considerando enviar armas a Moscú. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de culpar a China y que dejen de armar un alboroto al grito de hoy Ucrania, mañana Taiwán. Pekín considera a la isla de Taiwán parte de su territorio, otro tema que ha generado tensiones con los países occidentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el martes en Polonia que Estados Unidos mantendrá sin flaquear el apoyo a Ucrania. No debe haber ninguna duda, nuestro apoyo a Ucrania no flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos. El deseo cobarde del presidente Putin por la tierra y el poder fracasará, y prevalecerá el amor del pueblo ucraniano por su país. Y Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca. El mandatario dio un discurso con motivo del primer aniversario de la invasión rusa a territorio ucraniano, que inició el 24 de febrero de 2022. Hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Bueno, acabo de llegar de una visita a Kiev y puedo informar. Kiev se mantiene fuerte, Kiev se mantiene orgullosa, se mantiene en alto y lo más importante, se mantiene libre.
Biden, que el lunes efectuó una visita sorpresa a Kiev, negó además que las potencias occidentales planeen atacar a Rusia, pero advirtió que la organización del Tratado del Atlántico Norte está más fuerte que nunca. Así que esta noche habló una vez más al pueblo de Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia, como dijo hoy Putin. Y los millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia.